sales de viaje, no olvides la seguridad de tu hogar. Cierra puertas y ventanas. Revisa instalaciones de gas, luz y agua. Pide a alguien de confianza cuidar tu casa y a tus mascotas. Descansa y diviértete sin riesgos. Semana Santa Segura. Secretaría de Seguridad del Gobierno del Estado de Sinaloa. Hoy, este año, es el año de la mujer. Bueno, siempre, ¿verdad? Siempre es el año de la mujer, el día. Y quiero saludar antes de empezar, porque está presente quien se vino como quién sabe cuánto por hora, a la diputada Celia Jauregui Ibarra, aquí presente. Muchas gracias, Sherita, por estar con presentes, acompañada del señor Martín Heredia, la acompaña, ¿verdad? Muchas gracias, Martín, por hacernos el honor. También está presente con nosotros la doctora Jenny Judith Bernal Arellano. Doctora, ella es nada más y nada menos que la directora del Instituto de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y periodista de Sinaloa. ¡Qué currículum tan grande! Felicidades, doctora. Con razón me faltaban los... Tenemos muchísimos amigos, de eso se trata. De eso se trata. El licenciado Agustín Noriega Galindo por allá llegó con su espléndida sonrisa, siempre al tanto de los eventos, de los amigos, de los apoyos que deben de ser necesarios para que sea todo un éxito. Esta promete ser una tarde-noche como pocas, tanto problema que tenemos, qué bueno. No sé si ya llegó Amado Guzmán. Ya lo había mencionado, pero en la Trifulca lo vuelvo a mencionar, que ha hecho un gran papel. Nuestro alcalde Edgar Augusto González Atarain también nos acompaña. Se hizo un tiempecito y una disculpa por la tardanza, Edgar, ¿verdad? Adelante, seguimos. Estamos transmitiendo la tertulia a todo color en vivo y en directo a través de la plataforma informativa Paralelo 23. Nos apoyas en la producción Roy y David Peraza. Muchas gracias. Nuevamente bienvenidos. Muy bien, vamos a decir unas palabritas rápidas de lo que en lo personal pensamos del libro A Confesión de Parte. La obscuridad es la madrefuente de todos los razonamientos. ¿Por qué? Porque son todos y cavidad obscuras que orillan a buscar luminosos pensamientos y su desesperante y silenciosa soledad increíblemente dan fuerza y valor a nuestra mente para crear, escudriñando, hurgando, investigando, husmeando, inquiriendo para así luego construir. Cuando sales del cuarto oscuro, sales listo para empezar. ¿Quién conoce al autor? Sabe de su arrojo. Nació rebelde, bronco, bravo, sagaz, incansable, temerario, solidario, responsable, trabajador, gran padre de familia, buen amigo, cuasi abstemio. Antes, con esto que lleva por título A Confesión de Partes, quiero
dirigible también al maestro Francisco Chiquete, de una manera rápida. No por eso tan importante. El señor ponente, quien lo acompaña, es un estuche de monerías, su querido compadre, cómplice de correrías mil, dueño de un estilo para redactar y relatar lo que sea, columnas, artículos, libros, con un estilo muy propio que hemos llamado chiquetesco. Inconfundible además. Tampoco le tiene miedo al cucuy. ¿Por qué? Porque los documentos y hechos investigados por ellos llevan sólida base. Me refiero a Francisco Chiquete Cristerna. Esta convivencia será una tertulia, un conversatorio, una playa desnuda. Se vale preguntar y observar cualquier duda al fin. De momento, transfiero el micrófono a los ponentes. Les dedicamos un aplauso. Bien, buenas tardes. Nuevamente muchas gracias a Mario, mi compadre, pues ni modo de ocultarlo, ni de negarlo. Y por supuesto al Instituto de Cultura que nos recibe aquí para este libro que a mí me parece muy importante por varias razones. No solo las afectuosas que nos ligan con la familia de Martini, sino porque, bueno, el hecho de que una persona que por 50 y tantos años, 55 ya este año, ha sido observador del acontecer local y nacional, que plasme sus impresiones, las motivaciones con las que estuvo trabajando todo este tiempo, creo que es una aportación valiosa para la sociedad. Podemos estar en desacuerdo con lo que dice o con lo que piensa o cómo lo dice, aunque es difícil porque lo hace muy bien. Pero siempre será muy importante saber qué es lo que pasó detrás de una noticia que a veces impacta en el momento y se olvida a los 2 o 3 días, pero que al quedar registrada, pues forma parte de la historia de todos. El periodismo es la memoria colectiva por 2 razones. Una, deja asentado cada acontecimiento. Y la otra, cuando hay necesidad, se regresa a ese asentamiento, a ese asiento, y se ve que nuevamente lo que pasó, y se explica lo que está pasando o lo que va a pasar. Y eso es muy valioso. Por eso es muy importante que alguien como Mario, que ha hecho por tantos años una labor de esta naturaleza, pues venga y nos diga cómo fue que llegó a las conclusiones a las que llegó, cómo se relacionó con las noticias que manejó y cuáles fueron los criterios y los sufrimientos y los gozos que tuvo en derredor. Porque bueno, también parece que ser periodista es muy glamoroso, más un periodista como Mario, que andaba en todas, que iba a todas, que salía con todas, antes. Sí. Pero hay también problemas serios que deben cruzarse. A mí no me tocaron esos, por fortuna, pero aquí está Arturo Fregoso, que alguna vez venía acompañando a Mario de una incursión allá por Disneylandia. En la madrugada los detiene un retén policiaco y la parte de novedades que rindió Arturo es, licenciado, nos tenían el cuadro de fusilamiento ya. Y bueno, a lo mejor no los iban a fusilar, pero les iban a quitar lo que llevaban, les iban a dar algún cachazo, porque además son medio broncos, no se dejan. Cuando Mario, en los humos de la investigación sociológica, se le ocurre decir, soy Mario Martini para toda la vida. Y de todos los policías, uno leía periódicos y se dio cuenta de lo que estaban haciendo, lo dejaron en libertad. Pero bueno, esa fue barata. Hubo un gobernador que le mandó quitar el carro, que lo mandó quitar del trabajo. Hubo empresarios que le cerraron el acceso a los noticieros que estaba desarrollando. En fin, no ha sido todo fácil y me parece importante que en este libro, hoy no estamos hablando solamente de la cobertura del periodo de Antonio Toledo Corro o de Miguel de la Madrid o de Vicente Fox. Estamos hablando de las vivencias de un periodista, de un ser humano que
pues en este trayecto tan largo ha tenido de todo y ha vivido de todo. Un primer acercamiento me parece que es la apertura de su texto, o casi apertura de su texto, narrando cómo su papá le dijo: periodista jamás. Y entonces uno dice, pues agarró bronca con el papá porque pues no quería para su hijo la vida difícil que el padre vivió. Pero cuando uno va leyendo el capítulo se da cuenta de que en realidad es un homenaje de Mario Martini a Mario Martini, pero a Mario Martini Calva. Yo recuerdo cuando la aventura del Paralelo 23, una cosa que era extraordinariamente ilusoria hacer en Mazatlán una revista tipo Proceso. Pues ahí trabajábamos en su departamento de la Roosevelt y ahí no estaba el póster de Farrah Fawcett o de Hugo Sánchez, que eran los normales en toda habitación de un joven, en toda recámara o toda sala de un joven. Tenía unos pastiches ahí, unas compilaciones de recortes de Herodoto, de Juan José Arreola, de Jorge Luis Borges. Eran cosas que armaba su papá para publicar en los suplementos culturales de la Ciudad de México. Y de ahí abrevaba Mario. No andaba diciendo, mira, mi papá hizo esto. Él lo tenía ahí, de ahí se alimentaba. Y eso seguramente le dio un bagaje muy, muy importante para todo lo que ha hecho en esta sociedad. Creo que a partir de ahí entendemos los sentimientos de un hombre que a veces parece despiadado por la forma en que critica a los funcionarios públicos, a los líderes sociales, a los que a su juicio, que casi siempre es certero, andan pisando chueco. Pero dentro de toda esa maldad que le atribuyen los políticos, sobre todo, hay un ser humano que guarda sus raíces, que guarda sus cicatrices, sus heridas, y que muchas de esas las van a encontrar aquí en este libro. Muchas gracias, compadre. Muchas gracias a todos por venir. Esta es una reunión de amigos. El libro es un pretexto, pero la verdad es que yo tenía ganas de volver a ver a muchos de mis amigos que hoy nos acompañan. Muchas gracias por venir, Raúl. Ya sabes el cariño que se te tiene, el gran respeto, y a muchos de ustedes igual. Mi padre era escritor de cine, pero para poder chuletear, pues se escribía en los periódicos. Pero en los 50, 60, 70, pues era una profesión, un oficio, ni siquiera profesión, un oficio muy desprestigiado, ¿no? El embute, lo que hemos oído ahora reiteradamente en esta cuarta transformación, el cochupo, toda esta cuestión, el chayote, pues eran muy comunes en esa época. Entonces mi padre pues quería que yo fuera ingeniero del Instituto Politécnico Nacional, el que había fundado don Lázaro Cárdenas, para los hijos de los obreros y los campesinos. Y yo no tenía ninguna habilidad para eso, por eso admiro a Raúl Cárdenas, a Adrián Bastidas, al ingeniero, ¿no? Porque son gente que le saben a las matemáticas y yo no tenía esa virtud. Gracias a Dios me corrieron del Politécnico, porque pues me metí en el 68 y pues ahí caía después a la universidad y en blandito, ¿no? Mi padre no quería que fuera periodista y sin embargo, bueno, pues yo insistí en eso. El libro está dividido en 4 partes. La primera la dedico al periodismo, que es mi alma mater. El siguiente lo dedico a la vida, cosas que violando el secreto del periodista y violando todas las reglas del periodista, revelo cuestiones muy íntimas, que ahorita las vamos a ir comentando con don Francisco Chiquete, quien es para mí la peligrosa memoria. Es un hombre que tiene una memoria fotográfica que no se le olvida absolutamente nada y por eso mismo es muy peligroso. La labor periodística es fascinante, ya lo dijo Francisco. Francisco cumple en junio que entra 45 años, 50 años de periodista. Yo cumplí en octubre 55. Entre los dos pues ya pasamos del siglo ejerciendo el periodismo. Algo hemos visto en estos más de 100 años. Amado Nervo llegó a Mazatlán y aquí le enseñamos a escribir. Si me permiten leer lo que decía Amado Nervo sobre el tema del periodismo. Decía él
decía Amado Nervo que el periodista, para ser un buen periodista, no debería tener amigos, no debería tener hijos, no debería tener primos, no debería tener ni mujer. Porque para poder ser objetivo, pues no podría tener estas debilidades que en cualquier momento lo podrían doblegar, ¿no? Si lo encuentro ahorita se los leo porque lo tengo aquí anotado. Es un pasaje interesante que hace Amado Nervo en un libro en donde él mete las costumbres, mete él se viene de Michoacán, sale del seminario de Zacona, Michoacán, para escribir, para ser poeta, y se viene aquí a Mazatlán al Correo de la Tarde. Y aquí le enseñan a escribir. Don Carlos Fernández Galán le enseña a escribir. Lo hace periodista, pero pues él no era periodista, él era poeta, ¿no? Y entonces la regla del periodismo es de que el periodista no puede usar adjetivos. Entonces imagínense un poeta sin adjetivos. De manera que dice Amado Nervo que qué gran oficio la del periodista. No puede tener amigos, ni mujer, ni nada. Dice, pues entonces, ¿cómo le hacemos? Dice, pase que no tenga ni hijos, pase que no tenga amigos, que no tenga compadres, pase que no tenga familia, pero que no tenga mujer. Dice, no, pues ¿cómo? ¿No? Qué envidiable profesión. Y es cierto, tiene parte de verdad Amado Nervo. Amado Nervo habla de este tema. Me tocó citarlo en mi intervención en el Senado de la República, cuando me invitaron a la Ciudad de México para meter la iniciativa del premio al periodismo deportivo. Y ahí lo cité a Amado Nervo. Ese tema es fascinante para mí, el tema del periodismo. Francisco y yo lo compartimos, hemos pasado por muchas situaciones. El periodismo en México es una de las actividades más peligrosas, hoy más que nada. Estamos en el Instituto de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos, aquí está la doctora Jenny, yo soy consejero del instituto, y cada vez vemos más agresiones para los periodistas y los defensores de los derechos humanos, van aumentando. Entonces el periodismo pues es una parte que a mí me encanta, no puedo hacer otra cosa, y la verdad es que he compartido con Francisco muchas aventuras, como decía, desde Paralelo 23, cuando nos correteaba Toledo Corro, ¿no? Que Toledo Corro pues fue un gobierno represivo como muchos otros, pero que pues yo le agradezco mucho a él porque me avisó y me dijo, pues alguien le quería hacer daño, pues yo creo que mejor váyase del Estado, y pues al día siguiente me fui. Así es la parte del periodismo. Francisco. Y bueno, hablaba de la memoria hace unos momentos. Hay un capítulo que se llama El Nivel. El nivel no es hasta dónde llega el periodismo, hasta dónde llega la persona. El nivel era una cantina que estaba en la Ciudad de México, la más antigua de la Ciudad de México, contigua a Palacio Nacional. Y Mario, que entre sus malas decisiones tuvo la de trabajar un tiempo en el gobierno, pues se cruzaba ahí la calle de Moneda y se metía al nivel. Y ahí narra cómo pues había entre la propia gente del gobierno personas que hacían grupos por las regiones de las que provenían. Y ahí Mario recuerda cómo se le tachaba desde entonces, en el año 2000, 2000 tantos, por provenir del norte, de un lugar donde pues había tanta violencia, había narcotráfico, había todas estas lacras que nos siguen afectando. Y recuerda Mario que en efecto, desde Leopoldo Sánchez Celis, dirigente de las organizaciones populares del Estado, envió en 1944 un telegrama al presidente de la República para exigir el esclarecimiento del proditorio asesinato del gobernador Rodolfo T. Loaiza, cometido por el crimen organizado. Los sinaloenses vemos, dice Mario, en ringside, la violencia del tráfico de drogas. El asunto tiene más que ver con el problema de las tierras, pero ese es un asunto que nos ha estado
persiguiendo desde entonces, y esa es parte de la memoria que vive y revive el periodismo. Al ser punto de reunión de diversas tribus del mundo, Mazatlán adoptó algunas de las costumbres que trajo la legión extranjera. Y bueno, aquí nos habla de cómo muchas nacionalidades fueron forjando lo que hoy es el Mazatlán de estos tiempos, los alemanes, los franceses, los españoles. Hay que recordar que esto era una ruina abandonada, no solo porque llegó el ciclón Olivia y tiró el techo y tiró todo lo que podía tirar, sino porque los herederos pues nunca quisieron saber qué estaba pasando con sus heredades en ultramar. Ellos desde España esperaban que les cayera lo que les cayera y que se destruyera lo que se destruyera. Todo esto va Mario remembrándolo en diversos capítulos, y creo que vale la pena que le hagamos el ejercicio de leer el libro, ver qué es lo que nos tocó a nosotros vivir y qué es lo que podemos nosotros aplicar para que pues siga evolucionando como ha evolucionado hasta este momento. Sí, el nivel, como saben ustedes, es la primera cantina de la Ciudad de México. Y allí pues llegamos, ahí un grupo de... No necesariamente lo saben, Mario, digo. No, bueno, ellos pues no sé si lo sepan, pero bueno, fue la primera cantina, una cantina maravillosa, ahí caían todos los intelectuales, Carlos Monsiváis, era una cantinota muy padre, porque el nivel es el monumento donde está ahí en el Zócalo, para medir el nivel cuando subió el agua del lago de Texcoco, entonces ahí subió el agua, entonces inundaba, entonces es el nivel, por eso le pusieron la cantina el nivel. Y en ese, bueno, había incluso un mesero que era igualito a Luis Donaldo Colosio. Haga de cuenta, Luis Donaldo Colosio, Luis Donaldo, tráeme unas cervezas. Ahí lo traían en friega, Luis Donaldo. Era una cantina que era para hacer un estudio sociológico enorme. Y llegamos ahí un grupo de amigos, todos provenientes de diferentes estados, como dice Francisco, y pues todos empezaron a presumir sus etnias y sus glorias, empezaron a presumir pues de Benito Juárez, de Hidalgo, Morelos, ¿no? Y dicen, y ustedes los sinaloenses nada más tienen al Chapo Guzmán. Entonces pues yo me quedé callado porque la verdad es que no tuve muchas herramientas en ese momento, nos hicieron pedazos. Iba otro amigo mío de Mochis, que al momento de que vio la andanada que teníamos, se fue del otro lado y me dejó solo. Entonces ahí empecé yo a pensar que por qué, si en realidad los sinaloenses no teníamos ningún valor más que los tomates, el camarón, el Chapo Guzmán, etc. Y empecé a escribir, a investigar, y finalmente terminé con un libro que es La Patria Íntima, que es un libro de más de 800 páginas, en donde vienen puros personajes notables desde Escuinapa a San Ignacio, solamente faltarían los del centro y los del norte, para que hacer un compendio completo. Y ahí me encontré historias fascinantes. Don Nacho Millán, no el músico, sino de San Ignacio, de donde es don Adrián Bastidas, que fue oncólogo. El Premio Nacional de Oncología lleva su nombre, Ignacio Millán Maldonado. Él, un gran doctor. Él era muy amigo de Diego Rivera. Le salva la vida de un cáncer incipiente, se lo lleva a Leningrado, lo convence y lo cura del cáncer. Diego se muere del corazón o de otras cosas, pero nunca de cáncer, los hacen compadres. Pues como los de San Ignacio, les encanta la vihuela, cantan, son bohemios de afición. Entonces Nacho pues, era gran amigo de Diego Rivera. Y encontré cosas fascinantes, Genaro Estrada, por ejemplo, ¿no? Que pues, le da sentido a lo que decían de Benito Juárez. Pablo de Villavicencio, que es el que cultivó el liberalismo, él sí era liberal de veras. Juárez era aquí me van a decir otra cosa, pero Juárez era liberal de ocasión. Pero ahí estaban ejemplos, con ganas de regresar al nivel a dar la batalla. Muchísimos talentos, y solamente son personajes que se fueron de Sinaloa a buscar la vida. Los que se quedaron y que también son muy valiosos, esos no los incluí, pero incluí a todos los que se fueron a salvar la vida, a estudiar, a hacer riqueza. Aquí encontré lo que decía Amado Nervo, finalmente. Dice, en términos de imparcialidad, el periodista no debe tener amigos, ni familia, ni mujer y ni madre. Qué envidiable profesión. Nervo tiene parte de razón. Pasa que uno no tenga amigos porque son como los melones. Para que salga uno bueno hay que calar un ciento. También puede que uno no tenga hijos,
pero que no tenga mujer es francamente inadmisible. Tal vez por este motivo y también por las rigurosas reglas gramaticales del periodismo, Nervo prefirió dedicarse a la poesía. Y yo soy totalmente que mejor se haya dedicado a la poesía. Esa es la parte del periodismo difícil, sí es cierto, pues. No puedes tener intereses de ninguna manera porque en realidad te hacen vulnerable y tu objetividad se pierde muchas veces, pues porque pueden lastimar a tu familia, pueden lastimar a tus amigos, ¿no? Tu profesión, pero sin embargo sigue siendo una labor periodística fascinante que nunca la vamos a dejar, ¿no? Aunque Nervo diga lo que dijo. Y Nervo es una referencia continua para Mario. Hay otro capítulo que dice, vida estamos a mano. Todos ahí sí recordaremos que Nervo dijo, vida nada me debes, vida estamos en paz. Y luego otra referencia que le gusta a Mario, dice, muchos amigos tengo con los que bebí toneles de vino. No sé si creerle. Y con ellos canté canciones en tiempos sin temple ni recato. Tampoco sé si creerle, porque... Créelo, compadre. Porque la verdad es que nunca se aprendió una canción completa o nunca la recordó completa, por lo menos. El hecho es que a partir de esas relaciones humanas, Mario fue construyendo una red de informantes, de analistas, de personas que como él estaban en la inquietud de hacer cosas en favor de la sociedad. Últimamente, algún amigo mío me dijo, bueno, ¿y el Mario qué está convertido en el presidente municipal del centro histórico? Y yo dije, pues no tanto, pero algo quiere hacer. Y sobre todo muchas cosas quiere que no se hagan, como las torres, por ejemplo. Y a partir de ahí Mario ha tenido una actividad diferente a la del periodismo, que es la del activista social. Creo que ha sido una aportación también valiosa, importante. Está lo mismo con los que andan esculcándole cuentas al gobierno, que con los que quieren obligar a que los empresarios constructores cumplan con los requisitos legales y los reglamentos, lo cual es muy difícil por las prácticas de gobierno y de empresa aquí en México, pero poco a poco va dejando una huella. No es cosa de él solo, por supuesto, son muchos los que están trabajando. Aquí en este conglomerado yo veo a varios que tienen también esas inquietudes y que participan y que hacen. Creo que Mario también tendría que platicarnos hasta dónde ha llegado en esa aspiración de ser alcalde paralelo o freno o como decía Palillo, el que golpeaba a los inverecundos. Esta parte que comenta ya Francisco es el capítulo de la vida, donde yo hablo de la vida, ¿no? Vida estamos a mano, o sea, nada te debo, nada me debe, estamos a mano. Y es una parte en donde yo violo ahí sí ya las reglas del periodismo, porque ahí sí ya me meto yo en primera persona y empiezo a contar intimidades que no debería contar nadie en su vida ni en su juicio, ¿no? Porque son cosas muy personales. Yo he tenido con Francisco pues varias discusiones porque él se niega a hacerse el tacto prostático, ¿no? Por ejemplo, no quiere humillarse, pues porque por allá leyó un texto de Jorge Ibargüengoitia que se tiene que hacer, un escritor, ustedes lo conocen seguramente, humorista, irónico, extraordinario, Jorge Ibargüengoitia, gana una beca para Estados Unidos y te tiene que hacer el tacto prostático, lo tiene que hacer pues para poder tener la beca. Y pues él se niega porque pues no se quiere doblegar ante el imperio, pues ¿cómo? ¿No? Por una beca, pero pues la beca era muy buena y entonces pues finalmente se doblegó al imperio, ¿no? Y ya tomando ese ejemplo de Jorge, pues yo también me la hice, pues dije, pues ya ni modo, pues ya qué. Y don Francisco se niega. Yo no sé si ya se la hizo, pero yo ya, y pues hay que estar ahí frecuentemente. Y ahí yo cuento esta parte de cómo fue este tema de ir por primera vez con un urólogo, ¿no? Que ni siquiera avisa a la hora de que yacas, ¿no? Un saetazo ahí de repente, ¿no? Pues como que te dice, primero te voy a revisar aquí de lejitos, ¿no? No es de lejitos, pues ahí para adentro y de repente ya está. Y entonces dije, bueno, pues ya estuvo. A los 54 años
creo que me la hice, nació mi preciosa Valentina que está ahí al fondo, la 9.9, luego vamos a hablar algo de ella. Y yo decidí entonces también hacerme la vasectomía, ¿no? Pues dije, pues ya tengo los hijos suficientes, ya estuvo, ¿no? Ya no necesito traer más hijos a este mundo. Y entonces decidí hacerme la vasectomía. Me recomendaron al Tarantino del bisturí, en el ISSSTE. Me dijeron, esta es una maravilla. Este te opera en 2 patadas. El texto se llama vasectomía al violín, ¿no? Porque no sé si ustedes conozcan la suerte del torero, del banderillero que pone las banderillas al violín, las pone de al revés, pues en vez de ponerlas como deben, se las pone al revés, ¿no? Entonces un tipo de violín. Entonces ese Tarantino del bisturí, del ISSSTE, pues llega y me dice, sí, cómo no, mira aquí, me vamos a operar en este momento. Les voy a leer una parte. La operación me la hicieron entre un médico del ISSSTE, el rockstar de la vasectomía, dijeron, y una jovencísima pasante que asistía a su primera faena en una precaria oficina, entre expedientes amarillentos con broches oxidados, archiveros grises y teniendo como quirófano un escritorio alumbrado por una lámpara de dibujante arquitectónico. Traté de huir, pero era demasiado tarde. Me tenían cogido de los gavilanes. No, exclamó el doctor que tenía fama de humorista y hacer vasectomías con arrebatos artísticos como los del rejoneador que pone banderillas al violín. Con voz suficiente para que yo escuchara, dijo, si le cortas esa tripa ya no le servirá pa' madres. Es por este otro lado. Lloré por dentro, como la canción de Arturo Castro, y me escondí en la resignación, porque sábana tampoco había. El general ya peleó batallas suficientes. Es hora de retirarse de los campos de batalla con honor. ¿Habrán cortado la tripa correcta? Solo el médico, la practicante y Dios lo saben. Después de unos minutos, dijo el Tarantino del bisturí, listo para la otra, puede irse caminando, y se fue sin más con la embelesada asistente detrás suyo. Y salí caminando a horcajadas como mujer que acaba de parir triates colgada por los hombros de un horcón. Y bien, ahora que maneja el asunto de los hijos y de las mujeres y todo esto, cuando nos tocó la presentación de Vivir en la Raya, al terminar le dije a Mario que nos había quedado de ver el capítulo Willie Nelson. Fue una provocación de un chiste entre nosotros y así lo dejé. Por supuesto, la mayor parte de los amigos que estaban ahí se me acercaron inmediatamente que terminó la presentación a preguntarme qué es el capítulo Willie Nelson, qué es lo que no dijo el Mario. Bueno, pues Willie Nelson cantó con Julio Iglesias una canción que se llama A todas las mujeres que amé antes. No les quiero ofender dándoles mi inglés peñanietista. To all the women that I loved before. Y en efecto, pues Mario era famoso porque era periodista y era galán. Pero no nos dijo más que un caso nada más. Y por supuesto el matrimonio vigente, que pues ese es ya una cosa instituida, ¿no? De la que no, ni quiere ni puede sacarse. En este capítulo sí, digo, en este libro sí presenta, incluso pone el título. No da muchos detalles, no se crean que es mitotero, pero no para tanto. Pero bueno, a mí me llama mucho la atención el valor de tocar temas como estos que él nos ha mencionado. Lo del asunto del urólogo, pues es que hay unos antecedentes muy feos. Un arquitecto que no es Bastidas,
sino alguien cuya familia viene de muy lejos, confiesa que después de haberse hecho la revisión, el tacto, regresó con un ramo de rosas. Y yo pensé que era broma, y cuando le pregunté al médico en cuestión me dijo que sí le llevó un ramote de flores. Entonces me parece muy importante que Mario esté haciendo estas cosas. En este mismo libro vienen cosas todavía mucho más serias, más profundas que estas anécdotas que normalmente no se platican en público. Y esto nos da una muestra de la apertura que tiene este hombre, el compromiso que tiene con la comunicación, con expresarle a su público todo lo que efectivamente él ha vivido. Porque bueno, pues si vas a hacer un libro para decir todo me ha ido muy bonito, he sido un héroe y me han pegado, pero les pegué también, pues no estará siendo totalmente sincero. Y Mario, si algo ha tenido, además de su capacidad para escribir, para investigar, ha sido esa sinceridad, esa objetividad, que aquí me parece que la lleva al extremo. En la dedicatoria del libro, una de las 3 dedicatorias que hago es a las mujeres que me formaron. Yo provengo de matriarcados fenomenales, extraordinarios, desde mi abuela. Imagínense una abuela que plancha y almidona las sábanas. Así era de firme ella para controlar a la familia, ¿no? Y luego pues se lo heredó a mi mamá. A mi mamá, mi padre, que era bohemio de afición, escritor de cine, etcétera, le decía el tigre de Manchuria, ¿no? Que mi mamá era así medio japonesada. Pero era una mujer muy, muy rigurosa. Y como dice Francisco, yo no soy un hombre que me deje influenciar, pero ahí sí me pegó durísimo la vez pasada Francisco, y le debía ese relato, porque en realidad sí excluía a las mujeres. Y como ahora las mujeres están en todo y van a estar en todo, pues ahora sí incluye este pasaje a varias mujeres que me formaron, que me hicieron, que me construyeron. Aquí en esta parte, pues incluso pues ahí reproduzco la canción del Willie Nelson, para que no la sepa, pues ahí se la aprenda. En esta parte de la vida uno empieza a tener ciertas incertidumbres sobre la salud, ¿no? Ya estamos llegando a una edad en la que pues, nos preocupamos por la salud. En este capítulo de la vida incluyo el caballo viejo como una recomendación para que todo mundo, el que pueda, ya que estamos mayores, se haga un chequeo médico de vez en cuando. Yo a veces abuso, porque voy como cada 3 meses o a veces 6 meses, ¿no? A hacerme todo el chequeo que se necesita, ¿no? Para estar en buenas condiciones. Cuando cumplí 69 años, hay un texto que titulé El caballo viejo. Normalmente de todo salgo exento, con 10, ¿no? Todos los niveles, de todo lo que me hago, ¿no? Pero en el que me hice cuando iba a cumplir 69 años, me salió ahí una cuestión en el electrocardiograma. Y entonces ahí decía en el resultado, isquemia subepicárdica. Hasta es difícil decirlo, ¿no? Bueno, corrí a internet para saber más del término que sonaba terrible. La isquemia subepicárdica en la práctica es transmural. Provoca un retraso en la repolarización de todo el miocardio de la región afectada, generando en el EKG una onda T aplanada o negativa 1. Estas alteraciones de la onda T se observan en el IAMSET antes de que se desarrolle la onda Q. ¿Qué? ¿Voy a morir por la repolarización del miocardio o por un episodio transmural de onda negativa? Investigue más. Cuando el flujo sanguíneo miocárdico queda permanentemente interrumpido, sus células sufren un proceso irreversible de necrosis. El grado de muerte celular está determinado por el grado de isquemia miocárdica, por el grado de metabolismo cardíaco. Putísima madre. Pero la confusión fue absoluta cuando leí proceso irreversible de necrosis y el terror me abrazó como rebozo terciado al pecho cuando apareció el término muerte celular.
Durante los días siguientes me dolió el pecho, el brazo izquierdo colgó entumecido, me sofocaba en el breve camino al baño, la sístole y diástole retumbaban a destiempo como baterista malo. Aquí está el maestro Duchesnes. Cuando orinaba pensé, es el fin. Y ahora que dices baterista, una de las grandes sorpresas para mí en este libro es que Mario, cuando tuvo que dejar de ser office boy en el Novedades, se fue a refugiar a una chamba de gobierno en la Junta de Agua Potable de la Ciudad de México. Hacía doble turno yendo a la afición a trabajar ahí en el gran diario deportivo que era este. Y agarró una tercera chamba que jamás me hubiera imaginado. Trabajaba de músico y le pagaban. Y mi compadre, si algo tiene es que no tiene nada de músico. ¿Cómo le hacía? El ímpetu, compadre, el ímpetu. Bueno, alguna vez que le discutí eso, me dice, es que yo tocaba guitarra de 3 cuerdas. ¿Guitarra de 3 cuerdas? Pues no. Después llegamos a la conclusión que era el bajo. Pero imagínense ustedes, el ejecutante, no sabía cómo se llamaba. Pero bueno, aquí viene y si lo dices porque seguramente le pagaron por tocar música. Pero nadie me puede desmentir, y él es testigo, y es la peligrosa memoria, que canté con Fernando de la Mora aquí abajito. ¿Sí o no, compadre? ¿Quieres que diga eso? Pues dilo, pues estamos en Revelaciones, es un confesionario. Bueno, estaba el teatro todavía empezando la reconstrucción, todavía la idea era consolidar las ruinas. Y entonces Fernando de la Mora se presentó abajo del gran árbol acá. Y Mario se subió por los taludes que generaban los escombros y llegó a la parte más alta de la barra de enfrente. Traía al camarógrafo consigo, empezaron a tomar la actuación del gran tenor, pero ya venían medios alegres, el camarógrafo y el jefe. Y entonces cuando de la Mora lanza el júrame, así altísimo, se alcanza a escuchar una segunda voz que también júrame. Y entonces alguien que entonces tenía mucha influencia sobre Mario voltea y me dice, ¿oíste? Sí oí. Y si es él, ni modo. Y efectivamente Mario le hizo dueto a Fernando de la Mora en lo más alto de esa interpretación. En este capítulo de la vida, por supuesto, pues incluyo a mis hijos, y hay un episodio, yo no soy creyente, fervorosamente creyente, sí creo en muchas cosas, pero no creo mucho en los milagros, o como se pueda decir, un milagro, ¿no? En ese sentido. Y en este texto incluyo a mi hija Valentina. Cuando yo cumplo 54 años, mi esposa Norma, de 36, pues se embaraza de Valentina. Y desde ahí empezamos un episodio muy complicado, muy raro, pero también muy satisfactorio. Norma había dicho que pues ya a los 36 años podía tener un síndrome de Down. Y yo dije, si es síndrome de Down, yo lo quiero. Y ella me dijo, no, yo quiero abortar. Y estábamos en la Ciudad de México, de manera que ahí Rosario Robles había aprobado ya el aborto en la Ciudad de México, y entonces pues había chance de que lo hiciera. Y yo dije, bueno, pues vamos a ver qué pasa, ¿no? Entonces pasó todo el embarazo muy bien, creció esta situación y llegó el tema de su nacimiento. Cada año, en su cumpleaños, trato de descifrar este episodio maravilloso. Si me permiten, les leo un pedacito. A Norma se le metió la idea de abortar en caso de que el bebé fuera síndrome de Down, pues a sus 36 años consideraba que ya estaba destartalado el fogón para hornear más chamacos. La neonatóloga mandó a hacer un ultrasonido de lo más moderno con una doctora que en cuanto terminé de escanear de pies a cabeza, concluí que era una eminencia en su especialidad,
pues no veía motivos para distracciones amorosas en su vida estudiantil. Y no erré, pues luego supe que era la Diana Prince del diagnóstico prenatal con reconocimiento internacional. Con ella, cuando la vi, confirmé que no hay mujer completamente hermosa ni mujer completamente limitada. Ella era una mujer que cualquiera podría decir que no es muy bella. Tenía un pelo lacio hasta la cintura, negro, que le cubría el rostro, tenía una joroba que le hacía caminar media chuequita, tenía pies planos, y pues para algunos me dijeron, pues no puede ser una mujer hermosa, pero para mí fue hermosísima. Cuando la miraba a la doctora, a hacer los preparativos previos para cada revisión, confirmaba mi teoría de que no hay mujer completamente hermosa o completamente limitada. Para el común de los mortales no sería agraciada una mujer con pie plano, joroba que le hacía caminar encorvada, cabellos lacios y negros azabache hasta la cintura, que cubrían parcialmente un rostro misterioso, por describirlo de alguna manera. Pero su belleza estaba en otra parte. Maravillaba la destreza con que revisaba el flujo sanguíneo de cada vena, localizaba el huesito de la nariz, que descartaba el 80% la posibilidad de trastorno genético que descubrió el doctor John Langton Haydon, Down, y contaba pacientemente cada articulación. Yo no sabía que el huesito que tenemos en la nariz no lo tienen los síndromes de Down. Entonces, cuando aparece en el ultrasonido este huesito, pues ya descartó el 80%. Segura de sus hallazgos, calificó cada una de las áreas del neonato, o sea, de mi Valentina, con 9.9 puntos. Dijo, jamás había tenido calificaciones casi perfectas. ¿Y por qué no le pone 10? Le dije, pues ya que, ¿no? 9, pues 10. Y ya me dijo ella, no se lo puse porque no hay un ser humano perfecto. Y entonces, bueno, pues acepté esta situación. Pude casarme con ella. Y ya en el tema de cuando viene el alumbramiento, que me toca estar ahí en la sala de parto, lo he contado 14 veces antes. Esa fue cuando cumplió 14 años. Ahora ya tiene 16. Pero la corta memoria me da oportunidad de contarlo una y otra vez como si fuera la primera. Y en esas tantas veces he tratado de descifrar con certera precisión las emociones de aquel instante divino que ocurrió el 14 de mayo de 2007 a las 11:48 de la noche. Si fuera religioso, acotaría el episodio a un par de definiciones: instante divino o milagro inesperado. Fueron milésimas de segundo en que me salí del tiempo y mi alma, que debe estar en alguna parte, levitó para, en forma de picada, till down, dicen los cineastas, mirar lo que cada quien hacía en la sala del quirófano. En el clímax del jubiloso episodio quedé en estado de gracia, clavado al piso, viéndolo todo, pero sin poder hablar, llorar, reír, gritar, ni mover uno de los más de 600 músculos del cuerpo, como sucede cuando soñamos que queremos huir del peligro, pero no podemos movernos. Qué terror debió sentir Joaquín Pardavé cuando despertó en el sepulcro y supo que jamás volvería a cantar Varita de Nardo. Si el momento ya era confuso, el bultito terminó por complicarlo todo. Quise llorar, reír, gritar, no pude. Desprendí del alma, me vi sonriendo estúpidamente, enajenado, extraviada la mirada, como la de Jack Nicholson saliendo de la lobotomía e iniciando la lenta levitación que con los años ha sido un vuelo milagroso, que cada 14 de mayo trato de descifrarse y conseguirlo, a ver si el año que entra, o el que sigue, o el otro. Bueno, ustedes escuchan a este hombre amoroso con su hija, tierno hasta el exceso, como una abuelita ochentona. Pero bueno, es el mismo que siendo periodista dio golpes, pero terribles, que siendo periodista, cuando un amigo suyo cometía un error, incurría en algo o salía a flote con algún escándalo, no le importaba que hubiera sido él el que le vendió el carro que traía o el que le pasó el departamento donde tenía su oficina. La nota se daba.
el golpe se asestaba. ¿Por qué? Porque era el periodismo, porque esa es la chamba del periodista. Ingrata si se quiere, pero esa es la chamba del periodista. Y entonces Mario agarró una fama de ser un hombre inflexible, que no tenía alma, que no tenía corazón, que no sabía atender a los amigos. Y bueno, pues en buena medida lo era porque su trabajo así lo obligaba. Pero resulta que, conforme lo dijo Amado Nervo, llegaron los hijos y empezaron a cambiar las cosas. Con Mario, yo conocí, por ejemplo, a don Segundo Sombra, el libro de don Ricardo Giraldes. Él fue el que me lo prestó porque aquí no había, no se conseguía. Amanecimos muchas veces discutiendo a Julio Cortázar. Hablábamos de la música, del jazz, de Charlie Parker, su obsesión. Y un día nos encontramos en la Plaza de Toros. No éramos los snobs que íbamos a ver al torero de moda o a quedar bien con una muchacha invitándola ahí a la plaza. Fuimos cada quien por su lado, con sus respectivos hijos de 4 míos, 2 el de él o 3 el de él, a ver a los enanitos toreros. Yo dije, Mario Martínez, ¿qué está haciendo aquí? Pues lo mismo que estaba haciendo yo, doblegado ante la realidad que es la familia. Y la familia es otro de los temas que va desarrollando Mario a lo largo del libro, con una profundidad, con una hondura que cala como lector incluso, no solo porque se ponga uno en lugar del personaje, sino porque pues son verdades que a lo mejor son con distintos matices, pero en casi todas las familias pasan cosas que aquí vamos a encontrar en el libro. Ya que lo mencionó, Don Segundo Sombra es como mi Biblia, es escrito por un argentino, don Ricardo Giraldes, que esta novela para mí es fascinante. Y siempre lo cito, desde que mi padre me dijo, que quería ser periodista, me dijo, sos muy cachorro para mear como los perros grandes. Y esa es una frase de don Segundo Sombra, que después de ver algunos problemas de salud, termino con don Segundo Sombra, dice, la vitalidad sobrante de los años quedó agazapada en nuestros cuerpos, pues de ella tendríamos necesidades para sobrellevar los próximos inconvenientes y sin desparramarnos en inútiles bullangas volvimos a caer en nuestro ritmo contenido y voluntarioso, caminar, caminar, caminar. Esto lo cito porque un buen día despierto con 30 kilos de más, sin sentir ningún malestar. Yo pesaba 90 kilos y terminé con 120 al día siguiente. Cuando me trato de vestir, pues no me quedan la ropa, ni los pantalones, ni nada. Había ocurrido como una metamorfosis kafkiana de salud, que bueno, pues tuve un problema de los riñones, que después de varios episodios, aquí viene en el libro, lo cuento así, me detectaron glomeruloesclerosis focal y segmentaria. Así como la que les leí del corazón, pues hagan de cuenta, ¿no? Ya con el puro nombre dice uno, voy haciendo los preparativos, ¿no? Para la incinerada y para escribir el discurso que va a leer mi compadre. Y dije, no, pues es terrible lo que pasa, una cosa durísima. Y pasar por esta parte que yo no sabía para qué servían los riñones, hasta que supe que eran los directores generales del organismo y que hay que cuidarlos muchísimo. Y ir al Seguro Social a ver el tema de la purificación de la sangre y ver a gente ya prácticamente muerta, en vida, terrible, que no tienen la diálisis y todo esto que les hacen. Y entonces yo me sentía terrible, por eso cito a don Segundo Sombra en este tema, ¿no? De la muerte, que es ya en el capítulo, entrando al capítulo de la muerte después de la vida, empiezo a narrar varios episodios. Entre esos instintivamente recordé el texto de la Metamorfosis de Kafka. Además del peso excesivo, los dedos de pies y manos se torcían sin gobierno como charamuscas guanajuatenses, enredados unos sobre otros, causando dolor y angustia, mientras finísimas agujas entraban por ojos y oídos,
para martirizar a la hipófisis. Yo no sabía dónde estaba la hipófisis. ¿Ustedes saben dónde está la hipófisis? ¿No? Está en el puro centro del cerebro, ¿no? Hacen una línea de la nariz y donde se cruzan está la hipófisis. El espanto matinal fue acompañado por dolor general del cuerpo y calambres en todos los músculos que jamás sufrí ni en la peor de las resacas, ni cuando mi mujer me tiraba de la cama para que dejara de beber, o después de una pírrica victoria de fútbol americano que meritaba sesión especial de masajes en los baños de Santa María la Ribera. Era una pesadilla de la que despertaría en cualquier momento. Me puse un holgado calzón de basquetbolista, como los que puso de moda en los 60s el Chololo Díaz de las Chivas del Guadalajara, unas aloas que mi hijo agrandó 2 números con sus patas de lengua de vaca, y volé con mi amigo el médico internista Jorge Gárate, quien después de verificar el peso, ordenó de inmediato estudios completos de todo el organismo. Al salir del consultorio me encontré con mi amigo Guillermo Hernández Llamas, urologo, ustedes lo conocen, que trajo los trasplantes a Sinaloa, trasplantes de riñón. Él fue el precursor de los trasplantes de riñón en Sinaloa. Y pues como él era muy, ¿cómo lo puedo decir, compadre? Muy recatado para dar sus diagnósticos. Le pregunté qué era esta enfermedad y me dijo, te vas a morir. O sea, fue muy dócil para darme el diagnóstico. Me dijo, 7 de cada 10 se mueren. Así es que, pues, ve preparándote. Afortunadamente, bueno, pasaron muchas cosas que aquí las relato. Y él se sorprendió, igual que los nefrólogos que me atendieron en Culiacán, de que haya recuperado el 100% de la función renal. Normalmente, con esa enfermedad, la función renal se puede recuperar en un 40%, una cosa por ahí, ¿no? El glomerulo es como un filtro, que es el que filtra todo lo que entra al organismo y lo reparte al cuerpo, ¿no? Y cuando hay una esclerosis del glomerulo, me hice experto en eso, se entiesa, entonces todo lo que entra sale. Y mi querido Hernández Llamas, pues me dijo, eres como una alberca sin tapón, todo el agua pues sale. Entonces imagínense, sin nutrientes, se me subía la bilirrubina, el colesterol, toda una revolución del organismo. Y afortunadamente la libré, y aquí lo cuento, vale por eso la pena revisarse de vez en cuando. Él la libró, pero sus amigos lo aguantamos en meses en que no hablaba más que de su conferencia sobre la función renal. Todos los días que nos encontrábamos era de hablar de eso. Entonces, bueno, pues ya dijimos, ¿qué vamos a hacer? Estamos en la edad y no vamos a platicar ya de otras cosas. Pero no faltaba, o sí faltaba todavía lo más fuerte, y quiero sugerir que con esto cerremos nuestra participación para que hablen también ellos. Claro. Que fue ese problema gravísimo del COVID, la pandemia que nos encerró, que nos aterrorizó. Mario hace un cuento magistral con el que cierra el libro, en el que resume todas las desgracias de la sociedad contemporánea en las personas. Todos los conflictos de identidad, todos los conflictos morales, todos los conflictos sociales, políticos, están retratados ahí en un núcleo pequeño de una familia imaginaria. Les recomiendo mucho que lean ese cuento que él envió a un concurso nacional. No ganaste, compadre, porque yo creo que ni se hizo. Yo creo que ni se hizo, sí. Nada más nos invitaron. Pero tendría que haber ganado, porque es un trabajo de mucha imaginación y de mucha capacidad. Yo ojalá que ya llevan el libro, que lo lean, que vean cómo una persona como Mario vio la pandemia, el encierro de la pandemia, los temores desatados por la pandemia. Todos tuvimos nuestra propia versión. Por eso enriquece ver la que tuvieron otros. Sí, con eso cierro el libro. Se llama COVID en primera persona. Y ahí relato pues una serie de episodios. Es una ficción, pero que sacó
lo mucho bueno de la sociedad mexicana. Esta pandemia sacó muchas cosas buenas, pero también sacó muchas cosas negativas. Y entonces la trama se desarrolla en una vivienda, todos estamos encerrados, en donde están los padres, los hijos, etcétera, y ahí se va desarrollando esta historia en la que vamos viendo que los que son no son los que son, o sea, que los hijos que creemos que son no son, que el marido engaña a la primera provocación, que hay una serie de circunstancias muy complicadas, ¿no?, que la pandemia sacó a flote. Entonces en este cuento voy creando esta historia en la que sí, esta historia viola el credo de la cuarta transformación, porque la familia miente, roba y traiciona. Bueno, ahora queremos oírlos a ustedes. Si Así alguien es, le dio adelante. una curiosidad de Algo. todo esto, si les quedan dudas, si quieren que Mario sea más específico con sus aventuras. No empieces, compa, no empieces. Te digo, es la peligrosa memoria. Si hay alguien que tiene mi bitácora completa, es él. Por eso es el coordinador de las pompas fúnebres. Hay una anécdota que no puedo decirles aquí. A lo mejor allá. Al rato. Adelante. Adelante. Ojalá, esta es una reunión de amigos, ojalá que alguien tenga. Jessy. Sí, fíjate que, Jessy, en México una vez me encontré a José Luis Gámez, un economista mazatleco, también eminente, y él a los 94 años seguía dando asesorías a sus alumnos de la UNAM, ahí en un Sambors de Avenida Universidad, ahí los reunía y les seguía dando ya a los 90 y tantos años. Yo lo quise entrevistar para mi libro de La Patria Íntima, y ahí me citó en Avenida Universidad. A los 94 años en la Ciudad de México, él manejaba como si nada, como si tuviera 20, 30, y cuando fui a hacerle la entrevista, llegó con una señora, pues ya también mayor, y llegué y le dije, oye, José Luis, ¿cuál es el secreto de la longevidad? Me dio dos consejos. Nunca dejes de dar clases, porque algo le robamos a los jóvenes. Nunca los abandones, nos nutrimos de ellos. Y consíguete una mujer joven. Pero yo vi a la que llevaba. Le dije, oye, José Luis, pues digo, por favor, ¿no? Digo, con todo respeto, como se usa ahora. No, es mi hija. Mi esposa tiene 50 años. Bueno, pues yo le hice caso, ¿no? A mi esposa que tenía 36 cuando yo tenía 54. Y le hice caso. Ese es el secreto del business, yo creo. Y tener una vida feliz, yo creo, ¿no? Estar feliz con lo que haces. ¿Y alguien más que quiera comentar algo? Luis Antonio. Yo sigo con mucha atención todo lo que publicas en el Facebook. Y me encontré una faceta de Mario Martín que era la de cocinero. Sí, en el tema de la cuestión esta del COVID, de la pandemia. Yo desde antes del que empezara la pandemia me empezó a dar gusto la comida. Me empezó a gustar cocinar. Yo me había alejado de eso porque decía que eso pues no era para mí, pero me empezó a gustar. Y yo me había alejado porque José Vasconcelos dijo, la barbarie empieza con el olor a carne asada. Entonces dije, pues sí, comer es un acto de barbarie, es cierto, pues, ¿no? Entonces yo dije, pues hay que hacerlo con estilo, ¿no? Por lo menos, ¿no? O sea, hacerlo un poquito mejor. Y le fui encontrando gusto al tema de la cocina que ahora comparto con mi compadre, ¿no? Que antes íbamos
allá donde dijo a Disneylandia, que nos íbamos en las noches a la fogata y allá con Ramón Rivera, ¿no? A las tortas allá. Y ahora no, ahora hasta recetas nos pasamos. Y entonces en el COVID, ahí sí ya me especialicé más, pues ya me dediqué un poquito más. Y entonces encontré un buen motivo que es cocinarle a la familia y darle como es un acto de amor. Suena ridículo, suena cursi, si ustedes quieren, pero es un acto de amor. El que cocina para su familia es un acto de amor, así yo lo sentía. Pero dije, pues yo quiero llegar un poquito más, ¿no? Porque sigue siendo un acto de barbarie, ¿no? Y entonces encontré algo y se los recomiendo mucho. Mis muertos los traigo a cada rato. Aquí lo cuento. ¿Cómo los traigo? Hago una especie de instalación, como dijo Francisco, de Julio Cortázar. La primera instalación que vi fue de Julio Cortázar en Bellas Artes. ¿Qué es una instalación? Bueno, pues reproducen en una habitación el olor de Julio Cortázar, sus escritos, sus zapatos, sus botas, sus cigarros, su vino, lo que tomaba, y entonces se recrea, ¿no? Es una instalación, es una actividad escénica de las Bellas Artes. Bueno, yo hago lo mismo, pero entonces digo, me voy a traer a mi papá, ahora me dan ganas de traerme a mi papá, entonces me lo traigo, y entonces preparo el caldo de habas, preparo el guarache con salsa verde, le pongo a Laurindo Almeida, a Charlie Parker, a Aretha Franklin, ¿no? A todos sus... Compro y consigo por ahí los cigarros delicados y me los traigo. Y entonces hago un banquete con mi familia y ahí está mi papá. Y lo mismo hago con mi mamá. Y normalmente en sus cumpleaños hago esta especie de ejercicio a través de la comida. Y a mí me parece fantástico porque entonces tus muertos no están muertos, ¿no? Ahí están, ¿no? Qué bueno que lo preguntaste, Antonio. Nada más hay una cosa que no dice Mario. La chamba que deja, porque él cocina muy bien, pero no lava platos ni cazuelas. Lo absoluto. No, pues como buen chef, ¿no? El chef no lava, ¿no? Sí, y además, pues a mí me gusta, como les decía, ¿no? Van a decir que soy fifí gourmet. Chiquete me critica mucho por eso, pues. Adelante. ¿Alguien más quiera participar? Adelante. Una pregunta, Mario. No es el único que yo conozco que hizo un relato en entrevistas a las personas que se encargaron de la reconstrucción del teatro. Antes de que ocurriera. Y tuviste presente, pues grabaste. Yo hice esas grabaciones. Me pregunto si tienes algún trabajo de recopilación, porque lo que yo vi es como un relato en televisión. Sí, es importante porque no existe una recopilación de lo que ocurrió aquí como la tienes tú, vamos. Sí, era cuando teníamos el programa de televisión, a finales de los 70s, por allá, y empezamos a hacer esas mesas redondas que ahora están se estilan mucho, hace muchísimo que empezamos con eso, porque había una discusión entre grupos de intelectuales y el propio cronista de la ciudad de la época, don Miguel Valadez. Unos estaban a favor de reconstruir esto y otros estaban a favor de construir un teatro moderno como el Pablo de Villavicencio, para allá en la zona de la ciudad universitaria, ¿no? Para CEU, ¿no? Para el bosque de la ciudad, que para allá se hicieron un gran teatro con todas las nuevas tecnologías. Había ese encuentro de opiniones y yo junté a varios de los que estaban a favor y en contra para reconstruir el teatro, ¿no? Entre ellos el arquitecto León Loya, que fue uno de los promotores importantes, Antonio Haas, ¿no? Que también colaboraba con nosotros haciendo un editorial de televisión que no se usaba en aquellas épocas, ahora es muy socorrido, pero antes meter a un editorialista a televisión pues era impensable, ¿no? Y Antonio Haas era nuestro editor. Está en video para nuestro programa Reciclaje, que era nocturno. Ese programa fue cuando empezó a haber mucha violencia en México y Ricardo Rocha hizo el programa, compadre, en vivo, que duraba los viernes hasta la madrugada. Presentaba músicos y todo para que la gente se quedara en sus casas y no saliera. Pues yo le copié un poco a Ricardo, hicimos algo igual aquí en Mazatlán que se llamaba Reciclaje y hacíamos esa cuestión. Y ahí metíamos estas discusiones, ¿no?
y están grabadas en video, es lo único que tenemos, están en YouTube, si las quieren ver, el programa se llama Reciclaje, y ahí hay varias cosas interesantes de Mazatlán. ¿Alguien más por ahí? ¿Cómo hacen los periodistas ahora con este masacote de políticos cercanos a la izquierda? ¿En qué momento, cómo valorar esto? Ustedes que han tenido tan cerca tanto políticos, esta situación tan asquerosa que estamos viviendo. Siempre ha habido gente de así, ha habido de todo siempre en la política. Ha habido gente que conoce, que sabe lo que está haciendo, gente que llega a ver qué consigue, qué agarra. Y bueno, pues antes se notaban menos los que no saben, porque había cierto rigor en la selección del personal. Había cierta tendencia. Siempre llegaban los del grupo que ganaba y llevaba a sus amigos y ponía a su gente. Pero siempre se respetó cierto nivel de antigüedad para que las cosas no se perjudicaran. Yo recuerdo el primer cambio dramático que hubo en la Junta de Agua Potable, llegaron y corrieron a todos. Y entonces al otro día no sabían dónde estaban las válvulas, dónde estaban las claves para dejar bien el servicio. Recuerdo al arquitecto Cárdenas, yo tuve una discusión con él amistosa, pero yo sí estaba enojado, porque estábamos en su despacho de director de obras públicas y le dijeron, oye Raúl, fíjate que invadieron la Múnich. ¿Cómo que le invadieron? A ver, hay que hablar con Rafael, que saquen a esa gente. Y volteo y yo le digo, oye arquitecto, pero es gente que tiene necesidad. ¿La Múnich qué es? Es una avenida proyectada que va a llegar así por allá. Pues ni existe, le digo, ¿qué tanto puede dañar? No, joven chiquete, me dice. Hay un proyecto que si esto lo dejan, se va a ver frenado el desarrollo de Mazatlán por esto, por aquello, por lo otro. Yo dije, ¿cuándo? ¿Para aquí a que lleguemos allá? Pues finalmente llegamos. Y cuando se quiso hacer el puente sobre la Santa Rosa ya no se pudo porque esa invasión, que el arquitecto pidió que los cambiaran de lugar, los sacan de ahí, pues nadie se animó a echarse el tiro. Entonces siempre ha habido gente con responsabilidad, con conocimiento, y siempre ha habido gente como los que vemos ahora, aunque creo que sí les han puesto más barata la vara, más fácil el acceso. Si no lo sé, adelante, sí, adelante. Ese capítulo donde tus riñones recuperan su fuerza y ya no se te puede dar la ¿qué hizo que así fuera? Les voy a dar una receta. Ya le moviste. Cuando el nefrólogo pues, me dijo, pues tienes que hacer todo esto y todo lo que le pega al riñón es la proteína, te vamos a quitar todas las proteínas, todas. Y la pura proteína que yo podía tomar era clara de huevo y panela, nada más. Entonces me quitaron todo esto y me dieron cortisona y un medicamento para bajarme las defensas a lo mínimo, que es la medicina que le dan a los trasplantados para que el organismo no rechace el órgano donado, entonces que no se defienda el cuerpo, y a mí me la bajaron para que el riñón no se forzara, ¿no? Para que no trabajara de más. Entonces pues me dieron esos medicamentos, yo pues con el miedo que tenía pues los cumplí a pie de la letra. Dejé de comerme mi rival, las arracheras encantadoras que nos encantan, que nos gustan, lo dejamos. Entonces me tomé la cortisona tal como me lo dijeron, y no a escondidas, pero me tomaba mi cucharita de marihuana con aceite de oliva antes de dormir. Dejé de tomar los inmunopresores, se llaman, la medicina esa que te baja las defensas, inmunosupresores, y pues la seguí con el tema de la cortisona. Y bueno, pues empecé a avanzar con la salud, ¿no? Sí estaba yo totalmente, yo nunca fui muy atlético, pero pues se me colgaba todo,
porque no había proteína para el músculo, pues entonces todo se me colgaba. Entonces ahí empecé a hacer eso. Yo siempre he defendido pues, los beneficios terapéuticos de la marihuana desde el 1999, cuando empezamos con Paralelo 23. Hay un primer reportaje mío en donde defiendo. Si sales de viaje, no olvides la seguridad de tu... Yo dije, pues ahorita que estoy en estas, pues ni modo que no me haga caso yo mismo. Entonces me hice mi preparado que alguien me dijo, marihuana con aceite de oliva, ahí lo dejas reposando. Si quieres hacerlo en baño María, lo haces en baño María. Si no, lo pones al sol con una ventana y ahí en 14, 15 días está listo, te lo tomas. Y ahí, cuando los médicos nefrólogos que me atendieron en Culiacán, Germán de Esar y Sergio Irizar, que son unas eminencias en Culiacán, del Hospital Ángeles, y Hernández Llamas, que me había dicho que me iba a morir, ¿no? Que ya fuera preparando todo, se sorprendieron cuando me hicieron el análisis de la función renal. ¿Cómo le hiciste? ¿Qué hiciste? Pues lo que ustedes me dijeron, ¿no? No les di la receta secreta, ¿no? Pues lo que ustedes me dieron, la cortisona, ¿no? Yo sabía que no iba a llegar, es algo que pienso ahí, que lo planteo ahí. Cuando fui al seguro dije, yo no voy a llegar a esto, yo no voy a llegar a la diálisis, ¿no? Con personas que traen aquí la válvula, ¿no? Y están todos reunidos, ya todos están muertos, todos se conocen, casi no hablan, y afuera en la calle sentados varios esperando que uno de ellos se muera para poder entrar a ser dializado, ¿no? Entonces, felizmente eso lo hice. Si tienes problemas, yo te doy 1 litro. No, ya otra es mañosada, ya Chimal Díaz es mañosada, ¿no? Sí, eso me ganó un prestigio mal ganado aquí en Olas Altas, porque Lobito, que ya murió, él que me la conseguía, pues. Y entonces, y era mi totero, era un lavacarros de Olas Altas, ¿no? Marihuano, y muy mitotero. Entonces le decía, oye, Lobito, pues consígueme allí unos gramitos para, ¿no? Y pues como él quería quedar bien conmigo, una vez me llegó una bolsa de puras bachichas, con eso te alivian. No, si no es para eso, la quiero para un menjurje, ¿no? Entonces, ya murió Lobito, afortunadamente, para que no me ande balconeando por ahí, ¿no? Entonces, ese tema, pues ahí se los dejo, puede ser, ¿no? Pues ahí están los beneficios, ya está muy documentado los beneficios de la marihuana para temas de esclerosis, ¿no? Todo ese tema de esclerosis. Y eso fue lo que me salvó la vida, yo creo, ¿no? Si no los hemos convencido de que compren el libro, de que lo lean, este libro tiene un beneficio adicional. Fue bendecido por la diosa Mayahuel. En el camión que lo trajo de la Ciudad de México, me lo hicieron en la Fábrica de Libros. El que quiera editar libros, váyanse para allá, es una imprenta extraordinaria. Fábrica de Libros se llama, muy accesible además. Venían en el camión Castores, pues todas las cajas de los libros, hicimos muchísimos pensando, nosotros somos muy optimistas, pensamos que todavía la gente lee y la gente compra libros, y hicimos muchos. Entonces venían en el camión y venían 2 cueros de chivos con varios litros de pulque de apa. Y en una vuelta de esas, para librar un hoyo, raro que hubiera un hoyo en la carretera, pues el camión casi se sale de la carretera y por ahí un pico tronó un cuero de chivo y bañó los libros de pulque, el famoso Neutle. Así es que ya están benditos por la diosa Mayahuel. Si huelen a pulque, pues ahí está el testimonio. Pues si no hay más comentarios, allá atrás, querida Celia. Solo para felicitarte, Mario querido. Te conozco y siempre he reconocido tu facilidad para comunicar, para compartir información importante en la historia de los mazatlecos, de los sinaloenses, desde tu muy singular manera de ver la vida. Y estoy convencida de que A Confesión de Parte será un libro muy entretenido, además de tanta información que estoy segura que compartes ahí. Mi reconocimiento y mi cariño siempre. Muchas gracias. La agenda, mis afectos, en primeros lugares.
Agradecerte, profe. Para mí siempre vas a ser mi maestro Mario Martini. Y bueno, mi pregunta sería enfocada a saber qué te trajo de nuevo a Mazatlán cuando tuviste muchas experiencias en Ciudad de México. Yo vivía ya 15 años en la Ciudad de México. Después de estudiar comunicación igual estuve como en grandes ligas, vi cosas que me gustaron, cosas que no. Estuve pues en medios como Reforma, Televisa Radio, y con las experiencias y ver la vocación de un periodista pues te hace saber si sigues por ahí o no, porque sí, efectivamente son muchos sacrificios, muchos regalos también, pero sé que el regresar a casa de cierta manera, a Mazatlán, pues te da oportunidad de disfrutar de otras tantas cosas, ¿no? Una calidad de vida, una vida más tranquila, la playa, etcétera, pero sí siento que también la vida de cierta manera te lleva o te empuja a regresar. ¿Fue así como circunstancial o fue como una decisión de quedar aquí como ya de residencia? Pues nunca me he ido, la verdad es que fui a la Ciudad de México en el año 2000, por ahí invitación de un amigo mío para trabajar allá en la Presidencia de la República, que fue una experiencia religiosa también, y donde nació la Patria Íntima, ¿no? La Patria Íntima nace ahí en el tema del nivel de la cantina, en esa época de la Ciudad de México, ahí hice ese libro, y pues se acabó la chamba y pues para atrás, ¿no? O sea, nos regresamos, ¿no? A Mazatlán, porque José Alfredo no le falló, ¿no? José Alfredo, pues aquí la vida se pasa sin llorar, aquí la calidad es extraordinaria, no se compara con ningún lugar. En Mazatlán podemos estar tomando café a las 11 de la mañana, a las 12, y ahí ves a todo el mundo, como que nadie trabaja, pero pues todos somos felices porque estamos ahí, ¿no? Pero sí vale la pena, yo se lo digo a los jóvenes, salgan, viajen, aprendan de otras circunstancias, van a regresar a Mazatlán, pero eso es a fuerza, ¿no? Gracias, Karina, por venir. Gracias. Si alguien más, vamos a tener un coctelito allá atrás, ¿eh? Bueno, ya están por ahí los meseros, por ahí, Silvia, no se me vayan porque me van a dejar todo el vino ahí para yo no tenía ganas de hablar mal de Mario. Para brindar. Yo oí que decían, no, que el Mario es esto y nada. Pues no, compadre. No. Bueno. Está bajando tu rating. Estamos bajando. Ahorita afinamos. Adelante, Toto. Muy merecido. Ustedes, público presente, no me dejarán mentir que nos hemos echado un filetón al carbón especial en esta tertulia. Queremos agradecer rápidamente a quienes contribuyeron a tener este reencuentro de amigos. Nuestro agradecimiento a los amigos de Paralelo 23, Periodismo Democrático y Tropical, que nos hicieron el honor de acompañarnos. Y de manera especial a quienes participaron en la producción de esta presentación, Rodrigo Becerra y su equipo, que nos ofrecieron el catering. A Raúl Rico González y Abril Márquez y su equipo, que nos brindaron todas las facilidades para realizar este magnífico evento. Al ingeniero Alejandro Ley Ibarra, al notario Jesús Agustín Noriega Galindo, a Fabi Peña y a Enrique Romero González, a Roy y David Peraza, a Enrique Elvive Fernández y a nuestros amigos de Fábrica de Libros que hicieron un estupendo trabajo, y al Toto, conductor del evento. En la parte posterior está la famosa Secre con ejemplares suficientes para que nuestro amigo Mario Martini les dedique. Ahora sí, empieza nuestra tarde-noche bohemia. Los invitamos a la parte posterior a degustar un vino de honor y unos deliciosos bocadillos preparados por el chef del restaurante El Presidio, y deleitarnos con los legendarios hermanos Osuna. Música, maestro. Adelante, Chito. Muchas gracias y un aplauso a estos generosos mazatlejos talentosísimos. Si sales de viaje, no olvides la seguridad de tu hogar. Cierra puertas y ventanas. Revisa instalaciones de gas, luz y agua. Pide a alguien de confianza cuidar tu casa y a tus mascotas. Descansa y diviértete sin riesgos. Semana Santa Segura. Secretaría de Seguridad del Gobierno del Estado de Sinaloa.